se titula Acción de los videojuegos en el sistema visual, acción versus puzzle. Los autores son Elena Blanch, Jadione Chapartegui y Ana Santa Susana. Ana, ¿cuándo? Buenos días. Nuestro trabajo final de máster trata de la acción que hacen los videojuegos sobre el sistema visual, diferenciando, por un lado, videojuegos de acción y de puzzle. Hemos dividido nuestro trabajo en los siguientes 8 puntos que os vamos a explicar a continuación. Todos hemos escuchado hablar alguna vez u otra de los efectos negativos que producen los videojuegos, que así afectan al rendimiento escolar, producen comportamiento agresivo, problemas de visión. Y es que hasta hace muy poco tiempo eran muy pocas las personas que cuestionaban esos tópicos. Pero gracias a nuevas líneas de investigación, actualmente hay muchos más profesionales que creen en los beneficios que estos pueden aportar sobre la agilidad mental y la memoria. Y también hay quienes defienden sus efectos beneficiosos en las habilidades visuales. Y este es el punto de partida de nuestro estudio. Nosotras, como optometristas, nos hemos propuesto estudiar la acción que hacen los videojuegos sobre las habilidades visuales y afirmar o desmentir las creencias que hay sobre ello. Tal como os he dicho, antes de empezar, nuestros objetivos fueron valorar el impacto de los videojuegos sobre las habilidades visuales mediante pruebas específicas y comprobar si este impacto es positivo o negativo. Además, queríamos comprobar si los videojuegos de acción producen cambios diferentes a los de puzzle. A partir de estos dos objetivos y de la bibliografía consultada, desarrollamos las siguientes hipótesis. La primera es que los videojuegos producen cambios beneficiosos sobre el sistema visual y la segunda es que, por un lado, los videojuegos de acción mejoran habilidades con componente temporal, como puede ser el tiempo de reacción. En cambio, los videojuegos de puzzle mejoran capacidades de fusión, como es la visualización. Antes de empezar, antes de adentrarnos a la parte más técnica de nuestro estudio, os voy a hablar brevemente de la historia de los videojuegos. El primer videojuego fue creado en 1951 por un estudiante y fue denominado NIM. En los años siguientes se desarrollaron numerosos avances técnicos, pero en todos ellos los fabricantes trataban de impulsar la idea del juego como una actividad familiar. Fue a los años 80 cuando varios investigadores decidieron trasladar el potencial de los videojuegos en las aulas de clase y tras varias observaciones a diversos colegios, en 1984 White afirmó que los videojuegos favorecen el desarrollo de habilidades como son la creatividad y la atención. Uno de los hechos más importantes en la historia de los videojuegos fue a principios de los años 90, con la aparición de la generación de 16 bits, en la que aparecieron los videojuegos en 3D. Eso facilitó que actualmente el mundo de los videojuegos ocupe un papel muy importante en nuestra sociedad, ya que no solo triunfan como industria de entretenimiento, sino que además se utilizan en el ámbito de la salud, educativo y como herramienta de comunicación. Como todos sabemos, un videojuego es un juego que tiene un componente eléctrico. Nosotras, como pantalla de visualización de datos, hemos utilizado un portátil de 15,50 pulgadas, ya que creíamos que todos los participantes podrían disponer de uno. Además, al tener una pantalla más grande que los móviles, creíamos que los cambios podrían ser mayores. En la parte experimental de nuestro estudio hemos incluido 4 videojuegos. 2 de ellos son de acción y los otros 2 de puzzle. Los de acción siempre los vamos a marcar en verde y los de puzzle en azul. Eso lo digo porque más adelante en los resultados nos será más fácil su interpretación. Ahora os voy a explicar brevemente en qué ha consistido cada uno de los videojuegos. El primer de acción es el HoloBunny's Pausa Café. Consiste en 4 pantallas en las que en algunas debes sobrevivir a los ataques del monstruo oponente y en las otras debes matarlo antes de que él te mate a ti. El segundo videojuego de acción es el Super Great Box. El objetivo es coger el máximo número de cajas repartidas por las plataformas, evitando los ataques que nos proporcionan los monstruos que aparecen. Para ello, cada vez que cogemos una carta, recibimos una nueva arma. Ahora vamos a los videojuegos de puzzle. El primero de ellos es el Wall of Woe. El objetivo es un juego basado en la física y el objetivo es crear una estructura de bolas que nos permita llegar a la tubería de salida. Para ello,
debe quedar un número mínimo de bolas sin utilizar y además se debe vencer la gravedad y los obstáculos. Y el cuarto y último videojuego que hemos utilizado en nuestro estudio es el Zengue. El objetivo de este videojuego es unir las piezas entre ellas para formar una figura geométrica, con la peculiaridad de que cada pieza tiene una línea que marca su recorrido. Para ello, antes de realizar cualquier movimiento, es importante pensar, planificar qué piezas vamos a mover primero, para que no choquen entre ellas. Además, a medida que se avanza en el juego, es importante hacer giros, inversiones y otros movimientos para superar el nivel. Ahora entramos a la parte que a nosotras más nos interesa. Os voy a explicar qué son las habilidades visuales y cuáles hemos evaluado en nuestro estudio. Las habilidades visuales son un conjunto de capacidades que nos permiten dirigidas a maximizar la función visual con la finalidad de aumentar el rendimiento. Daphne Babelier es doctora en ciencias cerebrales y cognitivas y es una de las personas que más ha defendido los efectos positivos de los videojuegos sobre las habilidades visuales. En uno de sus estudios demostró que los videojuegos de acción aportan beneficios tanto psicológicos como físicos, porque al transcurrir en un ritmo muy rápido producen un aumento de dopamina y adrenalina en el cerebro. Además, en ese mismo estudio vio que mejoraban habilidades como la agudeza visual y la visualización, entre otras. Pero todos estos cambios se produjeron en pacientes que tenían una visión normal. Por eso, en nuestro estudio hemos incluido unos criterios de exclusión y quien no lo respetaba no lo aceptábamos. Y por otro lado, otros autores confirmaron que el efecto positivo de los videojuegos solo se produce en jugadores principiantes y eso no sucede en jugadores experimentados. Para ello, en nuestra muestra tampoco incluimos ningún jugador que tuviese experiencia previa con videojuegos. Estas son todas las habilidades que hemos evaluado en nuestra parte experimental. Las hemos dividido en 4 grupos. Los 2 primeros grupos que os voy a comentar son las que se evalúan habitualmente en una consulta optométrica. Por un lado tenemos las de base, como pueden ser la agudeza visual y la sensibilidad al contraste, y por otro lado las de base con componente oculomotriz, que se diferencian de las otras en que se realizan movimientos coordinados de los ojos, como pueden ser los movimientos sacádicos. Los otros 2 grupos están formados por habilidades más específicas. Por un lado tenemos las con componente temporal, que tal y como indica su nombre, el tiempo es un factor muy importante, como puede ser el tiempo de reacción. Y finalmente, las capacidades de fusión, en las que interviene el procesamiento cerebral, como puede ser la visualización. Ahora que os he hablado de los videojuegos que hemos utilizado para nuestro estudio y las habilidades que hemos evaluado, os voy a hacer una relación entre ellos. Nosotras, antes de empezar con el experimento, creíamos que tanto los videojuegos de acción, los verdes de arriba, como los de puzzle, los azules de abajo, mejorarían los sacádicos, ya que constantemente se deben estar mirando diferentes puntos de la pantalla. Pero la diferencia es que creíamos que los videojuegos de acción, al ser tan dinámicos y tan rápidos, mejorarían habilidades como el tiempo de reacción y el tiempo de anticipación. Y por lo contrario, los de puzzle, al tener que pensar, planificar qué movimientos vas a realizar antes de cualquier movimiento, pensábamos que mejorarían habilidades como la visualización. A continuación, mi compañera Elena os va a explicar en qué ha consistido la parte experimental de nuestro estudio. Este trabajo se trata de un estudio analítico en el que hemos querido comprobar si existe relación entre las habilidades visuales y los videojuegos, y si éstas dependen del tipo de videojuego elegido. Es por eso que para este estudio hemos elegido 2 tipos de juegos con características muy diferentes. Unos eran de acción y otros de puzzle. Al principio del estudio la muestra era de 18 sujetos, pero se tuvieron 3 abandonos, lo que hizo que la muestra final fuera de 15 sujetos adultos entre 23 y 30 años. Todos ellos fueron alumnos o pacientes del COI. De los 15 participantes, 11 fueron mujeres y 4 fueron hombres, y 9 jugaron al videojuego de puzzle y 6 al de acción. Se establecieron unos criterios de exclusión, y quien cumplía alguno de ellos no podía formar parte del estudio para no alterar los resultados finales.
Los criterios de exclusión que se tuvieron en cuenta fueron una sensibilidad al contraste alterada, una agudeza visual con corrección menor a 0,7 o presentar cualquier tipo de estrabismo. La verificación del cumplimiento de estos parámetros se realizó en el primer examen optométrico. Los pacientes tuvieron que acudir al COI para la realización de 2 exámenes optométricos, uno previo al juego y uno posterior. El día del primer examen optométrico, antes de empezar, tenían que leer y signar el consentimiento informado. Y luego, cuando ya se realizaban todas las medidas de las diferentes habilidades visuales, se procedía al reparto de los videojuegos. El futuro jugador debía elegir un papel que podía ser o bien rojo o verde y luego coger el sobre del color correspondiente. Dentro de este sobre se encontraban los nombres de los juegos que le habían tocado y el orden en el que debía jugar y una serie de instrucciones que le ayudarían con la posterior descarga de los videojuegos. Durante este proceso, el examinador no estuvo presente ya que se trata de un estudio doble ciego. Terminada la evaluación, el paciente podía empezar a jugar. Debía jugar media hora durante 2 meses y no podía jugar a cualquier otro tipo de videojuego. Pasado este periodo, se volvió a repetir el examen optométrico con la finalidad de poder comparar los resultados del primer examen con el segundo. Y cuando este finalizaba, se le entregaba un cuestionario de satisfacción. En las siguientes diapositivas se mostrarán, a forma de tablas, qué pruebas componían cada una de las estaciones y el tiempo utilizado en cada una de ellas. En cada estación había un examinador diferente, pero cada uno de ellos siempre realizaba las mismas pruebas para asegurar una mayor repetitividad y fiabilidad del examen. Aunque en estas tablas se van a mostrar todas las habilidades visuales que hemos medido en nuestro estudio, yo, por falta de tiempo, solo os voy a explicar de forma detallada 3 de ellas, donde se podrá observar la complejidad de las pruebas realizadas. La primera estación tuvo una duración de unos 13 minutos y la prueba más significativa fue la visualización. La segunda estación duró unos 11 minutos, siendo el tiempo de reacción la habilidad de mayor relevancia. Y en la tercera, que tuvo una duración de unos 9 minutos, la habilidad que mayor trascendencia tuvo fueron los acádicos. En total, el examen optométrico duró unos 45 minutos. La habilidad que os voy a explicar correspondiente a la primera estación es la visualización, que se define como el uso de todos los sentidos para crear una experiencia en la mente. De los 5 sentidos, la visión es el sentido más importante para la visualización. El procedimiento que se sigue para el material necesario para evaluar esta habilidad fue la pantalla táctil del Vision Coil y un mando pulsador en el que se presentan con unas pegatinas la rejilla de la pantalla. Y el procedimiento que se siguió para realizar la prueba es el siguiente. El paciente se tenía que situar a unos 2,5 metros respecto a la pantalla, en la que aparecían 4 cuadros durante 10 milisegundos, tal como podéis ver en la imagen. El sujeto debía reproducir con el mando la imagen que él veía. Se podía ejecutar de 3 formas diferentes, pero en cada una de ellas siempre se mostraban 4 presentaciones. Un cuadro que no estuviera bien colocado en cualquier presentación daba como esta presentación errónea. Las 3 formas de realizar la prueba eran: la primera, sin ningún giro, lo que significa que el paciente debía reproducir con el mando los cuadros en el mismo lugar donde habían salido. La segunda forma de realizarlo era con un giro 90 grados en sentido horario. Al paciente se le presentaban 4 cuadros y él debía visualizar cómo quedarían si la pantalla girara 90 grados hacia esa dirección. Era muy importante observar el comportamiento del paciente, ya que no podía girar el mando para que le fuera más fácil. Y el último apartado de la prueba consistía en que aparecía una presentación en la que el sujeto debía visualizar cómo quedaría la pantalla si girara 180 grados en sentido horario, que quiere decir 2 veces 90 grados hacia esa dirección, que no es lo mismo que un giro en espejo. El examinador anotaba la puntuación total sumando las presentaciones que eran correctas en cada apartado, por lo tanto, el máximo de puntos que podía conseguir eran 12. De la segunda estación, la habilidad que mayor relevancia ha tenido ha sido el tiempo de reacción, que es la toma de una decisión rápida respecto a un estímulo.
El tiempo de reacción se subdivide en 3 subtiempos, en el tiempo sensorial, el muscular y el neurocerebral. En este estudio, el neurocerebral lo hemos incluido dentro del sensorial, ya que es lo que nos permite el instrumento que hemos utilizado para realizar la prueba. Para la medición de este tiempo, el material necesario fue el Reaction Plus. El paciente debía situarse de forma cómoda delante del instrumento y debía mantener pulsado el botón negro central hasta que viera que se encendieran una de las 2 luces rojas que podían aparecer al lado, y tenía que ir a tocar el botón rojo correspondiente con la mano que le tocara y lo más rápido posible. A este tiempo de reacción se le denomina tiempo de elección. Esta prueba se realizaba 3 veces para la mano derecha y 3 veces para la mano izquierda. En la pantalla del Reaction Plus aparecían el valor sensorial, el motor y el total. Entonces el examinador lo que hacía era apuntar estos 3 valores y cuando ya tenía los 3 intentos para cada mano, elegía el mejor de ellos para cada mano. De la tercera estación, la habilidad con mayor relevancia fueron los sacádicos, los cuales son unos movimientos cortos y rápidos que permiten llevar estímulos periféricos al campo central y mantenerlos sobre la fobia. El material necesario para esta prueba es diferente respecto a los anteriores. Se necesita un proyector, una pantalla y un test específico para medir los sacádicos, que es el DAVEO. El procedimiento que se sigue es el siguiente. El paciente se situaba sentado a 1,25 m respecto a la pantalla y con la sala con una iluminación mesópica debía mirar al punto central de la pantalla, donde había una E de forma estática. Entonces debía estar atento porque por periferia le aparecerían unas letras. Entonces él debía realizar un movimiento sacádico para ver qué letra era y nos decía qué letra había visto. Cada 8 letras presentadas se iba disminuyendo el tiempo de presentación. La prueba se empezaba con un tiempo de presentación de 400 milisegundos y se iba disminuyendo con la posibilidad de llegar a 50 milisegundos. Las letras podían aparecer más cerca de la E central, que son las posiciones rojas que podéis ver en el dibujo, en las que el sujeto debía realizar un movimiento sacádico corto, o bien podían aparecer en las posiciones verdes, en las que debía realizar un movimiento sacádico un poco más largo para poder ver qué letra era. Cada una de estas posiciones tiene un número identificativo, que es el que se puede ver en el dibujo, siendo el DAVEO 9 la suma de todos los otros valores. El examinador iba anotando si la respuesta era correcta y cuando en un tiempo de presentación determinado se fallaban todas las letras, la prueba terminaba. Entonces lo que debía hacer era anotar el tiempo mínimo que había conseguido en cada posición para conocer si los sacádicos del paciente eran mejores, cortos o bien largos. A continuación, mi compañera Jaione os va a explicar cuáles han sido los resultados obtenidos en el estudio. Hola, buenos días, yo soy Jaione y os voy a hablar de los resultados. Los resultados han recibido 2 tipos de tratamiento. El primero, independientemente del videojuego, para ver si las habilidades visuales mejoran tras este periodo de juego, y otro en función de cada uno de los videojuegos, para ver si los cambios producidos son diferentes en dependencia del videojuego. En esta gráfica se pueden observar los porcentajes de mejora de cada habilidad visual independientemente del videojuego. Podemos ver que todas las habilidades visuales mejoran, excepto la coordinación ojo-mano y la agudeza visual dinámica. Sobre todo queremos mencionar que el mayor porcentaje de mejora se produce en los movimientos sacádicos, que corresponden a las diferentes posiciones del labio. Además, mencionar que tanto la visualización como la atención y el tiempo de anticipación, y el tiempo de reacción producen un elevado porcentaje de mejora. Los anteriores porcentajes son representados en esta gráfica y se marcan en rojo los que son significativos. Podemos ver que, tal y como pasaba en la gráfica, los resultados más llamativos ocurren en los movimientos sacádicos y también podemos observar que la visualización es estadísticamente significativa. En esta segunda gráfica se vuelven a mostrar los porcentajes de mejora, pero ahora sí en función de cada uno de los videojuegos. Una vez más podemos ver que los movimientos sacádicos son los que más mejoran y, por otra parte, si miramos la visualización podemos ver que los 2 videojuegos producen un porcentaje de mejora muy similar. Sin embargo, si miramos el tiempo de anticipación y el tiempo mínimo de percepción, la diferencia es muy marcada entre un videojuego y otro. En el tiempo de anticipación, sobre todo, el videojuego de acción es
es el que produce mayor mejora, mientras que en el tiempo mínimo de percepción este apenas mejora, bueno, no mejora, y el de puzzle sí. Y por último comentar que en el tiempo de reacción es el videojuego de acción el que produce mayor porcentaje de mejora. Siguiendo la misma mecánica de antes, se muestran los porcentajes de mejora en esta gráfica y se muestran en rojo los que han sido significativos. Podemos observar que los movimientos acádicos aquí también son muy significativos y concretamente para el videojuego de acción esto ocurre en la posición inferocentral, mientras que en el videojuego de puzzle ocurre en esta última posición a nivel central, tanto izquierda como derecha y en el sumatorio o el total de los daveos. Además, queremos remarcar que ya hemos dicho para el tiempo de reacción el porcentaje de mejora es mayor para el videojuego de acción. Sin embargo, aquí podemos ver que en la estadística los valores son significativos para el videojuego de puzzle. Por lo tanto, creemos que esto se debe a la reducida muestra del videojuego de acción. Como iba comentando, nuestro mayor inconveniente ha sido que la muestra es muy reducida. Además, tras los 3 abandonos que hemos sufrido, los 3 de la muestra de acción, esta se ha visto disminuida en un 30%, que es un porcentaje muy considerable. Por lo tanto, ha hecho que los grupos se desequilibren y el análisis estadístico sea más problemático. Una vez visto esto, pasamos a analizar las habilidades visuales que nos han parecido de mayor interés. Vamos a empezar por el tiempo de reacción. En este tiempo lo que hay que hacer es reaccionar de la manera más rápida posible, y esto es justamente lo que ocurre en los videojuegos de acción. La velocidad de juego es tan rápida en la que no te puedes parar a pensar, simplemente tienes que reaccionar. Por eso este videojuego es el más efectivo. En el tiempo de anticipación ocurre algo similar, el videojuego de acción también es el más efectivo. En esta habilidad lo que hay que hacer es calcular las diferentes trayectorias y velocidades. Si lo pensamos, esta es otra de las características del videojuego de acción, ya que no vale solo con disparar al enemigo, sino que hay que calcular cuándo es el mejor momento para hacerlo. Además, este tipo de videojuegos siguen una estrategia muy parecida en los diferentes niveles de dificultad, lo que hace que el jugador experimente un proceso de aprendizaje y poco a poco el procesamiento mental vaya disminuyendo. Todo esto hace que la respuesta sea más rápida y por lo tanto el tiempo de anticipación mejore para este videojuego. Por otra parte tenemos el tiempo mínimo de percepción, que ahora sí el videojuego de puzzle es el más efectivo. Este tipo de videojuegos se basan en la estrategia y en la interpretación del estímulo. Y la diferencia más marcada entre el tiempo de reacción y el tiempo mínimo de percepción es que en este último hay que interpretar el estímulo. Por lo tanto, los de acción son tan rápidos en el que no puedes pensar y no interpretas, y en esta habilidad no mejoran. Sin embargo, los de puzzle sí. Y como curiosidad, queríamos comentar que en este estudio hemos encontrado que la media del tiempo mínimo de percepción se encuentra en 38 milisegundos para 5 dígitos, que es una cifra similar a la que se ha encontrado en otros estudios, como se puede ver aquí, que correspondería a un valor normal. Una vez visto esto, pasamos a la visualización, que hemos visto que es significativa en independencia del videojuego. Sin embargo, al analizarlo por videojuegos separados, hemos visto que el porcentaje de mejora es muy similar en los dos videojuegos. Esto no creíamos que iba a ocurrir antes de realizar el estudio, ya que el videojuego que habíamos elegido de puzzle era muy específico para la visualización. Sin embargo, en la prueba de evaluación no era una prueba estandarizada de manera homogénea en los niveles de dificultad, por lo tanto no hemos obtenido los resultados que esperábamos. En la coordinación ojo-mano ocurre algo similar. No hemos obtenido cambios y creemos que esto se debe a la relación entre el juego y la prueba. En el juego el sujeto tan solo tiene que mover los dedos o en algún caso el ratón. Sin embargo, en la prueba es todo el brazo lo que hay que mover para ir al estímulo. Por lo tanto, la relación no es del todo específica. Y a la última habilidad que tenemos por comentar es el ladeo. Hemos ido viendo que es la más significativa de todas, donde mayor porcentaje de mejora se ha producido. En este dibujo de aquí marcamos las posiciones en las que los videojuegos son significativos. La posición 2, que sería central superior, no la hemos mencionado hasta ahora, y es que realmente no es significativa, su p-valor es de 0,057. Sin embargo, para ser estadísticamente significativo tiene que ser menor a 0,05. Al ser tan cercano el valor, creemos que también es interesante tenerlo en cuenta en este estudio. Se puede ver que la mejora sobre todo ocurre a nivel central, y esto es debido al reducido tamaño de la pantalla y al diseño de los videojuegos, que hace que los acádicos que se realicen sobre todo sean cortos y por lo tanto la mejora ocurra más a nivel central. Queríamos destacar sobre todo la posición 7, que equivale a los movimientos verticales. Esta es en la que mayor porcentaje de mejora se ha obtenido y creemos que también es por el diseño del videojuego y a que debido a nuestra cultura occidental los movimientos verticales son menos habituales que los horizontales y por lo tanto al entrenarlos la mejora es mayor. Por último, mencionar que el sumatorio o el total del ladeo también ha sido significativo.
por lo cual podemos decir que tras jugar a estos videojuegos, los movimientos acádicos han mejorado de manera significativa. Una vez vista la discusión, pasamos a comentar las conclusiones más relevantes de este trabajo. Ya hemos visto que ninguna de las habilidades empeora, tan solo 2 de ellas no han variado, el resto en mayor o menor porcentaje, pero todas han mejorado, por lo cual podemos decir que los videojuegos tienen un impacto positivo sobre el sistema visual. Ahora, a modo resumen, en la parte superior podemos ver las habilidades que han mejorado significativamente en independencia del videojuego, que son la visualización y los acádicos. Otra de las ideas que queremos remarcar es que los dos videojuegos han producido beneficios en habilidades visuales muy diferentes. Los de acción han influido más sobre las habilidades en las que entra en juego el tiempo de respuesta del individuo, como son el tiempo de anticipación y el tiempo de reacción, mientras que los videojuegos de puzzle han influido más sobre las habilidades en las que entra en juego el procesamiento mental, como son la visualización, el tiempo mínimo de percepción y la atención central periferia simultánea. Como bien ha dicho mi compañera, en ambos videojuegos hay que mover constantemente los ojos, por lo tanto los acádicos mejoran en los dos videojuegos. Y ya para terminar, queremos proponer que para posteriores estudios se utilicen pruebas de evaluación diferentes, tanto para la visualización como para la coordinación ojo-mano, además de utilizar una mayor muestra y a poder ser más homogénea. También creemos que sería más interesante estudiar qué ocurre con un periodo de tiempo más prolongado cada día, ya que en este estudio el tiempo ha sido muy limitado, así de 30 minutos al día, y no hemos observado efectos adversos. Sin embargo, habría que estudiar qué ocurre tras un periodo más prolongado. Y antes de terminar, queríamos agradecer tanto al COI como a nuestra tutora Pilar Plu, a todas nuestras compañeras y participantes de este estudio y a nuestros padres por todo este apoyo.